Saludos, mi nombre es Felipe II Abril Bermúdez, soy estudiante de matemáticas de la Universidad Nacional de Colombia y esta presentación es algo sobre álgebra tensorial, álgebra exterior y álgebra alternada. Más concretamente, lo que queremos resolver es el siguiente enunciado. A partir del espacio vectorial real generado por el conjunto de tres funciones dadas por raíz de x, e a la 2x y coseno de 3x, construir el álgebra exterior y el álgebra alternada. Para poder construir estas álgebras, lo que necesitamos definir es un R-espacio sobre esta base. Para ello, consideramos esta estructura algebraica donde B es el generado por B de x, es decir, las combinaciones lineales generadas por B de x, la suma y el producto por escalar que corresponde a la suma sobre los números reales y el producto por escalar al producto de los números reales. Para ver que esto es un R-espacio vectorial, necesitamos ver que satisface los axiomas de un espacio vectorial y más aún que es un espacio de dimensión finita. En adelante, A y B son números reales. Para ver esto, nosotros definimos dos elementos genéricos sobre este espacio que son de la siguiente manera: U y B, tales que son sumas de raíz de x, e a la 2x y coseno de 3x por unos coeficientes que son números reales. Ahora veamos que B bajo la suma es un grupo abeliano. Para ello, basta recordar que el conjunto de funciones de valor real constituyen una R-álgebra, es decir, una álgebra sobre los números reales, donde la función 0, que es la función que envía a todo elemento en 0, es el módulo de la suma, y que para todo B en nuestro espacio definido como el generado por B de x, esto define una función en términos de las funciones de la base. Ahora veamos la distributividad sobre la adición de vectores. Es decir, dado un escalar, dos vectores sobre el espacio vectorial, estos se distribuyen de la siguiente manera: A por U por A por B, donde este producto por escalar lo podemos calcular de la siguiente manera. Dado los dos vectores, haciendo su suma componente a componente, luego multiplicamos cada una de esas componentes por el escalar asociado, en este caso A. Y en la estructura de campo de los números reales podemos ver que se satisface la igualdad. Ahora la distributividad sobre la adición de escalares. Es decir, queremos ver que la suma de dos escalares por un vector de este espacio se distribuye también. En este caso, pues volvemos a utilizar las propiedades del cuerpo de los números reales y adicionalmente la definición de producto por escalar, de tal manera que se distribuye en cada una de las componentes del vector y que la asociatividad y de las distributivas de los números reales podemos reescribir de tal manera que obtengamos lo deseado. Ahora la asociatividad sobre el producto por escalar. Es decir, dado dos escalares, producto por escalar con un vector u, podemos reordenarlo de la siguiente manera, como b escalar u, a este nuevo vector hacia el producto por escalar con a. Nuevamente, esto se sigue las propiedades de los números reales y que las funciones que hemos definido son de valor real. Por último, el neutro bajo el producto por escalar. Es decir, que cualquier vector multiplicado por el 1 de los números reales vuelve a dar el mismo vector. Aquí lo que podemos ver es que esto se sigue precisamente porque esas funciones de valor real son números reales donde el 1 funciona como el neutro bajo la multiplicación de los números reales. Lo anterior nos permite concluir que esta estructura algebraica es un R-espacio vectorial de dimensión 3, puesto que la dimensión de esta base, es decir, el número de elementos en la base, es 3. Para poder distinguir la estructura del álgebra tensorial, denotada en adelante como TB, es útil notar que esto es un R-espacio vectorial sobre la indeterminada X, es decir, vamos a hacer explícito la indeterminada en el espacio vectorial. Adicionalmente, podemos hacer la identificación canónica. Z sub 1 equivalente a B sub 1 de X igual a raíz de X. Z sub 2 igual a B sub 2 de X igual a E a la 2X. Z sub 3 igual a B de 3 de X igual a coseno de 3X. Ahora calculemos el álgebra tensorial de este espacio vectorial.
Para ello, recordemos la definición de la álgebra tensorial como una álgebra graduada compuesta por estos subespacios T a la n, que corresponden al producto tensorial consigo mismo del espacio n veces, y donde T0 es el campo de los números reales y T a la n el producto tensorial n veces. Para ello, es útil calcular de forma inductiva cada uno de estos subespacios T a la n de b. Luego, los subespacios T a la 0 de b y T sub 1 de b son de la siguiente manera. Si n es igual a 0, T0 de b es igual a r, es decir, que esto corresponde al campo de los números reales como un R espacio vectorial, cuya dimensión es 3 a la 0, es decir, 1. Si n es igual a 1, tenemos el espacio vectorial que ya vimos que tiene una dimensión de 3, es decir, 3 a la 1. Más aún, vamos a ver que la dimensión de estos espacios T a la n es 3 a la n. Ahora, el subespacio T a la 2 de b que está contenido en la álgebra tensorial T de b. Si n es igual a 2, tenemos que calcular el producto tensorial del espacio consigo mismo. Se sabe que este espacio posee como base a b sub 2 de xy dado por b sub i de x tensor b sub j de y. De forma explícita tenemos estos 9 elementos que definen la base b2 de xy, que es considerar el producto tensorial de todas las combinaciones sobre la base. Luego, la dimensión de t al cuadrado de b corresponde a 9 sobre los números reales, es decir, 3 al cuadrado. Para observar una propiedad importante de este subespacio t al cuadrado de b, vamos a ver que r a la 3 tensor r a la 3 es isomorfo a r a la 9. Para ello utilizamos el siguiente diagrama conmutativo, que está bien definido por la propiedad universal del producto tensorial. Luego, si nosotros consideramos el producto cartesiano de r a la 3 cruz r a la 3, podemos enviarlo en el espacio vectorial r a la 3 tensor r a la 3. Por otro lado, también podemos considerar una función bilineal f sub 2 minúscula que envía a r a la 9. Aquí t a la 2 es la transformación canónica que asigna la pareja ordenada de r a la 3 cruz r a la 3 en su clase de equivalencia en el producto tensorial. De forma precisa, si nosotros consideramos i y j variando entre 1 y 3, k variando entre 1 y 9, e sub 1, e sub 2 y e sub 3 los vectores canónicos de R3 y e sub k el késimo vector canónico de R a la 9, podemos definir a F2 como la transformación bilineal que envía a I EJ en el vector canónico e sub j más 3 por I menos 1. A T sub 2 lo podemos considerar como la transformación canónica que envía a E sub I E sub j en su producto tensorial. Y a f sub 2 como la transformación lineal, definida como e sub i tensor e sub j, que envía en f sub 2 e i e j, es decir, en el vector canónico e sub j más 3 por i menos 1. Notemos que esta transformación lineal es un isomorfismo precisamente porque envía la base del producto tensorial R3 tensor R3 en la base de R a la 9. Para ver un poco cómo funciona este isomorfismo, consideremos E sub 2 tensor E sub 3, es decir, el vector canónico 2, 0, 1, 0 y el vector canónico 3, 0, 0, 1. Si nosotros realizamos este producto tensorial como el producto tensorial de matrices, obtenemos la siguiente matriz de matrices: 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Notemos que acá la sexta componente es la componente no nula en este nuevo elemento de R3 tensor R3. Luego, lo que hace el isomorfismo es olvidar la estructura que hay dentro de este vector, que contiene vectores en cada una de sus componentes, de manera que lo envía en el vector canónico E sub 6. De lo anterior, podemos concluir que R a la 3 tensor R a la 3 es isomorfo a R a la 9. Si T cuadrado es B de X tensor B de Y, lo que nosotros podemos ver es que también hay un isomorfismo entre este espacio con R a la 3 tensor R a la 3, lo cual implicaría que T cuadrado de B es isomorfo a R a la 9.
De hecho, si nosotros volvemos a utilizar la propiedad universal, podemos ver que existe dicho isomorfismo. Aquí, el E2 va a ser la transformación canónica que envía a un elemento del producto cartesiano en su clase de equivalencia en el producto tensorial. G2 minúscula va a ser una transformación bilineal entre estos dos espacios y G2 mayúscula va a ser la transformación lineal de CA. De forma más precisa, considerando las notaciones anteriores, podemos ver que G2 minúscula se define de la siguiente manera, como B sub I de X, B sub J de Y, que envía en E sub I tensor E sub J. La transformación canónica que envía B I de X, B sub J de Y en su producto tensorial. Y G2 como la transformación que envía B sub I de X tensor B sub J de Y en E sub I tensor E sub J. Aquí G2 resulta ser un isomorfismo precisamente porque envía la base de t al cuadrado de b, es decir, bx tensor by, en la base de r a la 3 tensor r a la 3. Luego, el isomorfismo deseado es f2 compuesto g2, de forma que lo que hace es coger un vector de la base de bx tensor by y lo envía en el vector canónico e sub j más 3 por i menos 1. En conclusión, podemos ver que t cuadrado de b es un R espacio de dimensión 9 generado por b sub 2 de xy isomorfo a R a la 9 y cuyos elementos genéricos son combinaciones lineales de la base, es decir, una suma desde igual 1 a 3, una suma desde j igual a 1 a 3 de a sub ij por los vectores de la base, donde estos a y j corresponden a números reales para todo i, j entre 1 y 3. Ahora el subespacio t a la n de b contenido en el álgebra tensorial. Para ello lo que nosotros consideramos es t a la n de b con n mayor o igual que 2 y que corresponde al producto tensorial de b consigo mismo n veces. De hecho, si nosotros consideramos la indeterminada, podemos denotarlo de la siguiente manera: b de x sub 1 tensor b de x sub 2 y así sucesivamente hasta b de x sub n. Luego, una base de este espacio está dada por b sub n de x1 hasta xn, que corresponde al producto tensorial de los elementos de la base. Si nosotros miramos estos elementos, podemos ver que hay 3 a la n de ellos, es decir, que la dimensión de t a la n sobre los números reales es 3 a la n. Más aún, lo que podemos ver es que se satisface la propiedad del producto tensorial cuando los espacios son de dimensión finita. Es decir, la dimensión de este espacio va a ser el producto de la dimensión de b sobre los números reales n veces. De forma análoga a t cuadrado de b, podemos ver que t a la n de b es isomorfo ahora a r a la 3 a la n. Para ello consideramos el siguiente diagrama conmutativo que está definido por la propiedad universal del producto tensorial. Por un lado, para este producto tensorial de b consigo mismo n veces y para el producto tensorial de r a la 3 n veces. Aquí, t sub n y L sub n resultan ser las transformaciones canónicas, f sub n y g sub n resultan ser transformaciones multilineales en n argumentos y f sub n mayúscula y g sub n mayúscula resultan ser las transformaciones lineales deseadas para definir el isomorfismo. De forma precisa, si nosotros consideramos j sub i variando entre 1 y 3, a i variando entre 1 y n, a k variando entre 1 y 3 a la n, y a E sub 1, E sub 2 y E sub 3 los vectores canónicos de R a la 3 y a E sub k el k'ésimo vector canónico de R a la 3 a la n, podemos ver que cada una de las transformaciones anteriores se definen de la siguiente manera: f sub n y g sub n como f sub n de j1 hasta e sub jn, que envía en el vector canónico e sub jn más 3 por j sub n menos 1 menos 1, sumando hasta 3 a la n menos 1 de j sub 1 menos 1. Lo que hace esta transformación, podemos ver, es que envía un vector de este producto cartesiano a un vector de la base canónica en r a la 3 a la n. G sub n se define como la transformación que envía a una pareja del producto cartesiano de b n veces en
el producto tensorial de E sub j sub 1 hasta E sub j sub n. Las transformaciones canónicas que se definen como cada una de estas n tuplas las envía en su clase de equivalencia en el producto tensorial, en este caso para R a la 3 producto cartesiano n veces, y en este otro caso B producto cartesiano n veces, que lo envía al producto tensorial de B n veces. Ahora, f sub n y g sub n, que son las transformaciones lineales deseadas, se definen de manera que envía a un vector de R a la 3 tensor n veces en un vector de R a la 3 a la n. G sub n envía a este representante del producto tensorial de B consigo mismo n veces en un vector del espacio vectorial de R a la 3 tensor n veces. F sub n y G sub n resultan ser isomorfismos precisamente por ser transformaciones lineales que envían la base E sub j sub 1 tensor hasta E sub j sub n en la base canónica de R a la 3 a la n y la base B sub n de x1 a xn en la base de E sub j1 tensor hasta E sub jn respectivamente. Así, el isomorfismo deseado es F sub n compuesto G sub n. De hecho, este isomorfismo resulta estar definido de la siguiente manera, como B sub j1 x1 tensor hasta B sub j sub n xn lo envía en E sub jn más 3 por jn menos 1 menos 1 y así sucesivamente hasta 3 a la n menos 1 por j sub 1 menos 1, donde estos j sub i varían entre 1 y 3 e i varía entre 1 y n. En conclusión, T a la nb es un R espacio de dimensión 3 a la n generado por la base B sub n en n indeterminadas x sub 1 hasta x sub n, que es isomorfo a R a la 3 a la n y cuyos elementos genéricos son combinaciones lineales de la base, es decir, sumas en este caso desde j sub 1 hasta j sub n variando de 1 a 3 de unos números reales por elementos de la base. Por lo tanto, el álgebra tensorial generada por B, es decir, T sub B, está compuesta por elementos de esta forma. Z, que está en esta suma directa, donde K varía sobre todos los números naturales de T a la K sub B. Es decir, este Z son tuplas infinitas donde Z sub I pertenece a T a la I de B y que de forma genérica corresponde a Z igual a la 0 por 1 más sumas sobre el espacio B y así sucesivamente hasta sumas sobre el espacio T a la NB, es decir, a elementos genéricos en cada espacio T sub I. Aquí estos elementos A sub J1 hasta Jn super n pertenecen a los números reales. Para simplificar un poco esta notación, podemos escribir de forma compacta la expresión anterior como Z igual a A super 0 por 1 suma definida en el álgebra tensorial de estos elementos, donde ahora AJ super n y B sub j xj corresponden a elementos de T a la nb y donde se ha introducido la notación multiíndice, es decir, si consideramos j como la n tupla j sub 1 hasta j sub n, podemos definir A sub j super n como A sub j1 hasta jn a la n y B sub j xj como el producto tensorial variando sobre estos coeficientes de esta n tupla. En conclusión, un elemento del álgebra tensorial sobre este espacio B es análogo a un elemento de un anillo de polinomios generado con los polinomios B sub x en infinitas indeterminadas. Algunos ejemplos son 3 suma en T de B por 4 raíz de x1 suma sobre B de a la 2x1 suma sobre el álgebra tensorial de 5 raíz de x1 tensor raíz de x2 tensor coseno de 3 x sub 3 o elementos de esta manera, donde acá los coeficientes lo importante es que sean números reales, por ejemplo pi, y donde esta suma corresponde a la suma directa definida anteriormente en el álgebra tensorial. Ahora vamos a definir el álgebra exterior como el producto cuña en B. Para definir esta álgebra exterior, lo que nosotros consideramos es el cociente del álgebra tensorial bajo el ideal J, que corresponde al ideal de B
tensor B con B variando en el espacio vectorial, es decir, en la notación de productos como B al cuadrado con B variando en B. Sin embargo, para poder calcular este cociente de forma explícita se menciona una descomposición del álgebra exterior en subespacios de dimensión finita análogo al álgebra tensorial. De hecho, lo que se va a hacer es definir esta álgebra exterior como una álgebra graduada, es decir, como suma directa de subespacios. Para ello veamos la descomposición del ideal J. Es decir, veamos que J lo podemos definir como la suma directa de estos J sub k, donde J0, J1 corresponden al 0 y J sub k corresponde a la intersección de J en el espacio T sub k de B. Para ver esta igualdad debemos ver la contenencia en ambos sentidos. Por un lado, la contenencia de esta suma directa en J se tiene debido a que J sub k, al ser definido como esta intersección, para cada k, J sub k está contenido en J. Luego, la suma de k variando en n de J sub k está contenido en J. Para ver que esto es una suma directa, lo que nosotros miramos es que J sub k, al estar contenido en T sub k de B por definición, y dado que T sub k de B intersección T sub j de B es 0 para todo k diferente de j, entonces un elemento que esté en toda esta suma y sea 0 tiene que ser 0 en cada una de sus entradas. Para ver la otra contenencia, si nosotros tomamos un elemento genérico en j, entonces deben existir dos elementos z sub j y q sub j en el álgebra tensorial, de manera que w lo podemos expresar de esta manera, como suma desde j igual a 1 hasta p de z sub j, cuña b sub j, cuña b sub j, cuña q sub j. Y de las propiedades del álgebra tensorial podemos ver que entonces w está en algún t sub i de b para algún i en los números naturales, lo cual implicaría que w está en t sub i de b intersección j, es decir, w pertenece a j sub i. Por lo tanto, w es un elemento en la suma directa de los j sub k. Y así concluimos la otra contenencia. Ahora veamos la descomposición del álgebra exterior. Es decir, veamos el álgebra exterior como una suma directa de subespacios lambda a la k de B. Para ello definimos estos lambda de k a la B como t sub k de B más j, cociente j, lo cual resulta isomorfo a t a la k de B, tk de B intersección j por el segundo teorema de isomorfismo, y esto lo podemos definir con la notación que hemos introducido como t a la k de B cociente j sub k. Adicionalmente podemos ver que lambda a la 0, que resulta ser isomorfo a este cociente, es isomorfo a R, recordando que j sub 0 es 0, y de la misma manera podemos ver que lambda a la 1 de B es isomorfo a B. Luego nuevamente debemos ver las dos contenencias y que esa suma resulta ser una suma directa. Entonces, por un lado, es claro que lambda a la k de B está contenida en el álgebra exterior para todo k en n. Luego, su suma va a estar contenido en toda el álgebra. Si z es un elemento del álgebra exterior, entonces existe B en el álgebra tensorial, de tal manera que z es igual a B más j. Es decir, que z es la clase de equivalencia del vector B. Ahora, como B es un elemento del álgebra tensorial, podemos ver que lo podemos definir como una suma de B sub 0 hasta B sub k, donde este k están los naturales y cada uno de estos B sub j está en T a la j de B. Luego, cuando nosotros consideramos la clase de equivalencia z, lo que nosotros podemos ver es que es igual a la suma de las clases de equivalencia en cada T sub j. Es decir, B sub j más j está en el subespacio lambda a la j de B, pues B sub j es un elemento de T a la j de B para todo j entre 0 y k. Por lo tanto, este elemento pertenece a la suma de lambda a la k. Luego, el álgebra exterior está contenido en la suma, con k variando en los naturales, de lambda a la k de B. Por último, la suma resulta directa, ya que si consideramos z igual a 0, lo que nosotros estamos considerando es que cada una de estas clases de equivalencia sean 0. Es decir, que la suma de B sub 0 hasta B sub k está en j. Por la proposición anterior, B sub j está en j sub j, dado que B sub j está en T a la j de B para todo j entre 0 y k. Luego, cada uno de estos elementos va a ser la clase de equivalencia del 0. Por lo tanto, la suma resulta directa.
Para describir el álgebra exterior, volvemos a utilizar el proceso hecho anteriormente. Es decir, como ya probamos que esto es una álgebra graduada, vamos a calcular cada uno de estos espacios lambda a la n de b y al final hacer su suma directa. Es claro que las propiedades del producto cuña, como b es un espacio de dimensión finita, entonces para el n mayor o igual que 4, cuando consideremos los productos cuña, va a resultar 0, precisamente por la propiedad del producto cuña de que si dos elementos se repiten, esto va a ser 0. De esta manera lo que nosotros podemos ver es que solo debemos considerar los subespacios lambda a la 0, lambda a la 1, lambda a la 2 y lambda a la 3, donde esto resulta ser un isomorfismo, dado que el álgebra exterior realmente es el conjunto de tuplas infinitas análogo al álgebra tensorial. Y también esto resulta ser isomorfo por lo hecho anteriormente a R, suma directa en B, suma directa lambda a la 2, suma directa lambda a la 3. Además, es claro que una base de lambda a la n con n menor o igual que 3 está dado por esta manera, como b de lambda a la n de b igual al producto cuña de b sub j1 hasta b sub jn de xn. Y donde solo es necesario considerar el número de combinaciones de estos elementos. Dado que la propiedad del producto cuña, nosotros podemos ver que podemos reordenar esta expresión salvo el signo de una permutación. Luego, la dimensión de cada uno de esos subespacios lambda a la n resulta ser la combinación de 3 combinado n. Por lo tanto, la dimensión de lambda a la 0 sobre r es 1, la dimensión de lambda a la 1 sobre r es 3, la dimensión de lambda al cuadrado sobre r es 3, y la dimensión de lambda a la 3 sobre r es 1, lo cual es consistente al recordar que lambda a la 0 es isomorfo a r y lambda a la 1 es isomorfo a b. De los resultados anteriores podemos concluir que el álgebra exterior está generada por estos 4 subespacios y adicionalmente cada uno de estos subespacios están generados por estas bases. Ahora, notemos que si estos son espacios de dimensión 1, 3, 3 y 1, entonces acá tenemos un único elemento para generar R, que corresponde al 1, 3 elementos para generar B, que corresponde a la base B sub x, 3 elementos para generar lambda al cuadrado, que corresponde a los elementos raíz de x cuña e a la 2y, raíz de x cuña coseno de 3y, e a la 2x cuña coseno de 3y. Y lambda a la 3 está generada por un elemento que corresponde al producto cuña de los 3 elementos de la base, es decir, raíz de x cuña e a la 2y cuña coseno de 3z. A modo de ejemplo podemos ver que dado 3 vectores arbitrarios en el espacio, se tiene que su producto cuña corresponde al siguiente resultado. De hecho, lo que nosotros podemos hacer es, si u y w son vectores arbitrarios, cuando hacemos su producto cuña, lo que vemos que resultan son combinaciones lineales sobre la base que hemos definido anteriormente, como se esperaba, y cuyos coeficientes tienen una forma muy particular. Recordemos que cuando hacemos el producto cruz de dos elementos en R a la 3, precisamente estos son los coeficientes que resultan en este nuevo vector. Es decir, que este producto cuña en lambda a la 2 resulta con una estructura análoga a la del producto cruz en R a la 3. Y de forma análoga podemos ver que el producto cuña de estos tres vectores resulta ser un elemento en la base B1, cuña B2, cuña B3 y cuyo coeficiente resulta ser el determinante de la matriz determinada por U, W y Y, es decir, U, W y Y como las columnas de la matriz. Además, podemos ver que la dimensión del álgebra exterior, sumando la dimensión de cada uno de estos subespacios, resulta ser 8. De hecho, en el contexto más general, si un subespacio vectorial es de dimensión n, acá resulta la dimensión 2 a la n. En conclusión, hemos visto que el álgebra exterior es un R espacio de dimensión 8 generado por estos 8 elementos de esta nueva base. 1, raíz de x1 e a la 2x1 coseno de 3x1, raíz de x1 cuña e a la 2x2, raíz de x1 cuña coseno de 3x2 e a la 2x1 cuña coseno de 3x2, raíz de x1 cuña e a la 2x sub 2 cuña coseno de 3x3, y cuyos elementos genéricos van a ser combinaciones lineales de estos elementos de la base.
Entonces acá podemos ver la expresión cómo quedaría escribiendo los 8 elementos de forma explícita. Y donde tomamos esta notación de superíndice para indicar que estos b sub i a la k corresponden a elementos en lambda a la k de b. Así, un elemento en el álgebra exterior es un elemento de esta manera, donde los b a la i a la k pertenecen a los números reales. Por último, vamos a calcular el álgebra alternada. Para calcular el álgebra alternada generada por B y denotada como AL de B, es necesario construir los n tensores a partir del espacio dual de T a la n de B. En adelante, por notación, vamos a indicar los n tensores como los espacios T sub n de B, que resulta ser el dual de T a la n de B. Acá hemos introducido la notación de superíndice cuando hablamos del espacio vectorial, la notación de subíndice cuando hablamos del espacio dual. Observemos que el espacio de n tensores está bien definido por ser B un R espacio vectorial libre de dimensión finita. Además de este isomorfismo del espacio de formas multilineales en n argumentos, podemos considerar los n tensores haciendo inducción sobre n. Entonces los espacios de tensores T sub 0 y T sub 1 de B resultan ser los siguientes. Si nosotros tomamos por definición T sub 0 de B como el espacio dual de R, entonces T sub 0 de B resulta ser el espacio de formas lineales del campo de los números reales en sí mismo. De forma práctica, dado que R dual es isomorfo a R, podemos ver que la dimensión de este espacio es 1, es decir, 3 a la 0. Si n es igual a 1, T a la 1 de B va a ser el espacio dual de B, lo cual corresponde al espacio de funcionales lineales sobre el cual se puede definir la base dual B estrella de X asociada a Bx. Es decir, dada esta base podemos definir una única base dual de la siguiente manera. Como B1 estrella igual a 1 sobre raíz de X, B2 estrella igual E a la menos 2X, B a la 3 estrella como 1 sobre coseno de 3X, es decir, la secante de 3X. Donde abusando un poco de la notación definimos estos vectores también como funciones de valor real. Como esta es la base dual, estas van a satisfacer la propiedad de que BI evaluada en B sub J resulta ser la delta de Kronecker, es decir, delta sub IJ con IJ variando entre 1 y 3. Así, esta base dual, que contiene 3 elementos, me define a T sub 1 de B como un espacio de dimensión sobre R igual a 3, que es igual a 3 a la 1. El espacio de dos tensores corresponde al producto tensorial del dual de B. Además, sabemos que una base de este espacio está dada por B2 estrella, que corresponde al producto tensorial de los elementos de la base anteriormente definida. De forma explícita, contiene estos 9 elementos, lo cual indica que T sub 2 de B resulta ser un R espacio de dimensión 9, es decir, 3 al cuadrado. Para el espacio de n tensores, de forma análoga a lo que se hizo en el álgebra tensorial, podemos definir la base B sub n estrella con n indeterminadas, que corresponde al producto tensorial de los elementos de la base B estrella de X. Nuevamente, si nosotros contamos el número de elementos que hay acá, corresponde a 3 a la n. Y de modo análogo podemos definir un isomorfismo entre el espacio de n tensores con R a la 3 a la n. De hecho, lo que nosotros hacemos es definir el isomorfismo phi sub n, que envía del producto tensorial de B dual n veces en R a la 3 a la n, donde un elemento de la base se envía en J sub n más 3 por Jn menos 1 y así sucesivamente hasta 3n menos 1 por J sub 1 menos 1, donde J sub i varía entre 1 y 3 e i está entre 1 y n. En conclusión, el espacio de n tensores es un R espacio de dimensión 3 a la n, generado por la base B sub n estrella, que resulta ser isomorfo a R a la 3 a la n, y cuyos elementos genéricos resultan ser combinaciones lineales de elementos de la base, es decir, una suma sobre J sub 1 hasta J sub n, variando de 1 a 3, de unos coeficientes reales por elementos de la base B estrella de n. Ahora podemos ver cuáles son las coordenadas de un n tensor, es decir, dada una base, cuáles son los coeficientes que deberían aparecer en esta fórmula de acá. Para ello consideramos n un entero positivo y f un n tensor. Luego, si nosotros utilizamos la base dual definida como B sub n estrella, podemos ver que estos coeficientes resultan ser el n tensor evaluado en los elementos de la base. Lo anterior se explica utilizando la estructura de la base dual y la notación multiíndice, ya que si nosotros evaluamos sobre un vector de la base
T a la nb, es decir, b sub p x sub p, por las propiedades de los n-tensores. Esto va a corresponder a la evaluación de cada uno de estos elementos en el espacio correspondiente, es decir, algo de la forma un producto desde k igual a 1 hasta n de b sub j sub k estrella evaluado en b de p sub k. Y como esto es una base dual, podemos ver que esto es la delta de Kronecker, por lo tanto estos elementos resultan ser los coeficientes deseados. Ahora, para construir el álgebra alternada, lo que nosotros consideramos son los n-tensores alternantes. Es decir, vamos a considerar la colección de n-tensores alternados y dado que R es un cuerpo de característica 0, podemos ver que los n-tensores antisimétricos A sub n y los n-tensores alternantes ALN coinciden para todo n. Además, como la dimensión de este R espacio es 3, análogo al álgebra exterior, podemos ver que para n mayor que 3 se va a repetir necesariamente un vector de la base. Y por definición, como este es un tensor alternado, esto nos va a dar 0. Es decir, que solo debemos considerar los n-tensores alternantes para n menor o igual que 3. Luego calculamos estos subespacios, AL sub 0 y AL sub 1. Si n es igual a 0, definimos AL sub 0 como R. Si n es igual a 1, entonces dado un 1 tensor podemos calcular un 1 tensor alternante de la siguiente manera. Cuando nosotros consideramos este nuevo tensor, vemos que coinciden, es decir, que para todo f en t sub 1 de b, vemos que f es igual a su tensor alternado. Por lo tanto, estos dos espacios resultan ser iguales y por lo tanto, este espacio de los 1 tensores alternantes resulta ser igual al espacio dual b de x. Ahora consideremos el espacio AL sub 2 de b. Si n es igual a 2, consideremos un 2 tensor f arbitrario y definamos el 2 tensor alternante de la siguiente manera. Como 1 sobre 2 factorial suma sobre el grupo de permutaciones S sub 2, considerando su signo y considerando el 2 tensor f. Para todo w tensor w sub 2 que están en t a la 2 de b, es decir, en b tensor b. Dado que este 2 tensor alternante está contenido en los dos tensores, podemos calcular sus coordenadas en la base b2 estrella, que estarían dadas por la evaluación de este 2 tensor alternante en los elementos de la base. Es claro que si es igual a j, estos elementos van a ser 0, y como esto es un tensor alternante que resulta ser también un tensor antisimétrico, entonces solo debemos considerar las combinaciones de estos elementos de la base. De forma explícita, si nosotros consideramos la expresión de este 2 tensor en esta base B2 estrella, lo que nosotros podemos ver es que está dado por 3 elementos no nulos y esos 3 vectores que van a definir una base para los 2 tensores alternantes. El resultado anterior lo podemos generalizar para cualquier 2 tensor alternante, lo cual va a implicar que una base de este espacio AL sub 2 va a estar dado por estos 3 vectores, que si nosotros notamos corresponden a restas, en los cuales este subíndice cambia con este de acá, es decir, B1 estrella, tensor B sub 2 estrella pasa a ser B2 estrella, tensor B1 estrella, y pues consideramos su resta. En conclusión, hemos visto que los dos tensores alternantes corresponden a un R espacio de dimensión 3 generado por esta base B sub AL2 de B en XY y cuyos elementos genéricos son combinaciones lineales de estos 3 vectores, es decir, elementos de esta forma, donde los coeficientes van a estar dados por la evaluación del 2 tensor en elementos de la base de T a la 2 de B. Ahora el espacio A sub L3 de B. Si n es igual a 3, podemos considerar un proceso análogo, es decir, considerar un 3 tensor f y calcular su tensor alternante, donde este w sub 1, tensor w sub 2, tensor w sub 3 es un elemento de T a la 3 de B. Dado que este 3 tensor alternante es un elemento de los 3 tensores, podemos calcular sus coordenadas en B sub 3 estrellas, dadas por la evaluación del 3 tensor en la base correspondiente. Es claro que si es igual a j, o y es igual a k, o j es igual a k, estos elementos van a ser 0, y además, como esto es un tensor antisimétrico, basta considerar las combinaciones de estos elementos. De hecho, calculando de forma explícita cómo es este tensor alternante en la base B sub 3,
estrella podemos ver que corresponde a un único coeficiente por este vector, donde este vector resulta ser la suma de las permutaciones de estos tres índices y este elemento que corresponde a un elemento de la base de B sub 3 estrella. Luego, este tensor está en el generado de la suma sobre sigma variando en las permutaciones de tres elementos, el signo de sigma por B sub sigma 1 estrella, B sub sigma 2 estrella, B sub sigma 3 estrella. El resultado anterior lo podemos generalizar para cualquier tres tensor alternante, lo cual va a implicar que esto va a ser una base para AL sub 3 de B. En conclusión, hemos hallado que el espacio de tres tensores alternantes es un R espacio de dimensión 1 generado por este único vector de acá, y cuyos elementos genéricos corresponden a este número real por el vector correspondiente. Hasta aquí es útil notar que lo que hemos realizado corresponde al álgebra alternada bajo el producto tensorial. Y para poder considerar realmente la álgebra alternada debemos considerar ese producto cuña de estos tensores. Luego se define el producto exterior de tensores, donde dados n y m en los naturales, f un n tensor, g un m tensor, su producto exterior f y g se calcula como n más m factorial sobre n factorial por m factorial por el tensor alternante definido por f tensor g. Evaluando sobre un vector arbitrario podemos ver que realmente lo que se está haciendo es considerar un elemento de esta manera, donde este f evalúa en los primeros n índices y donde este g evalúa en los n-m índices siguientes. En este caso es claro que f cuña g es 0 para n y m tales que n más m sean mayores que 3. Dado que los n más m tensores alternados van a ser 0 si n más m es mayor a 3. Por lo anterior, basta considerar los casos de n más m menor o igual que 3, con n y m en los números naturales. Sin embargo, antes de ello, es útil notar cómo cambian las bases definidas para cada uno de estos subespacios al considerar el producto exterior. Es decir, si nosotros consideramos n un número natural, podemos definir la siguiente transformación que envía de los n tensores alternantes a los n tensores alternantes, pero donde la estructura cambia de producto tensorial a producto cuña. Luego phi sub n resulta ser un automorfismo de los n tensores alternantes, pues de lo desarrollado hasta ahora se puede ver que el número de vectores linealmente independientes en B sub n estrella que generan los n tensores alternantes corresponde al número de combinaciones posibles sobre los vectores de la base, es decir, 3 combinado n. Así, phi sub n lo que hace es enviar de la estructura de espacio vectorial bajo el producto tensorial a la estructura de espacio vectorial bajo el producto exterior. De lo anterior, si n es igual a 0, entonces los 0 tensores alternantes son iguales a R. Luego, una base es el 1 de los números reales. Si n es igual a 1, entonces los 1 tensores alternantes resultan ser igual al espacio dual de B. Luego una base resulta ser B estrella de X. Si n es igual a 2, entonces los dos tensores alternantes bajo el producto cuña cambian de base a esta base phi sub 2 b de a sub L2 de B XY. Esto es que si nosotros consideramos la transformación psi sub 2 de los tres vectores que definen a los dos tensores alternantes, vemos que lo envía en un único elemento multiplicado por 2. Es decir, el espacio de los tensores alternantes bajo el producto exterior está generado por estos tres elementos, que corresponden a las combinaciones de los tres elementos de la base producto cuña. Si n es igual a 3, bajo el producto cuña, es decir, psi sub 3 del elemento de esta base, vemos que se envía en 6 veces este elemento, donde utilizamos la propiedad de que el producto exterior lo podemos reorganizar en el orden que queramos, salvo el signo de la permutación. Luego, una base de los tres tensores alternantes bajo el producto exterior corresponde al producto de B sub 1 estrella, cuña B sub 2 estrella, cuña B sub 3 estrella. Y con lo desarrollado anteriormente podemos definir la álgebra alternada como una álgebra graduada que es isomorfa a R, suma directa B dual, suma directa dos tensores alternantes, suma directa los tres tensores alternantes. En conclusión, la álgebra alternada es un R espacio de dimensión 8 generado por estos 8 elementos, y cuyos elementos genéricos son combinaciones lineales de estos 8 elementos de la base.
Así, un elemento pertenece al álgebra alternada si y solo si es suma de estos 8 elementos y donde estos coeficientes resultan ser números reales. Muchas gracias por su atención.